Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, gracias a la amada Iglesia que en esta noche podemos estar juntos en este lugar para compartir la palabra de Dios. Amén. Y vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 25. San Mateo, capítulo 25, del verso 1 hasta el 10. O del verso 1 hasta el 13 vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que las venden y comprad para vosotras mismas». Porque mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a compartir lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta noche. Sabemos que esta palabra es bastante conocida, siempre sabemos hablar de las vírgenes que son insensatas, las que son prudentes. Más bien es bastante conocida esta parábola que habló el Señor Jesús a todos los que se acercaban a Él para escuchar su enseñanza. Dice la palabra de Dios que esta parábola que Jesús le hablaba a la multitud era queriendo hacer una comparación entre la iglesia y Dios. Porque lo que le hablaba Jesús no era en realidad a 10 mujeres, sino lo que Jesús quería dar a entender que esto pasa y pasaba en las iglesias. El Señor es el esposo y la iglesia es su novia amada. Amén. La cual Él quería que esté preparada porque la iba a venir a buscar. Y las promesas de Dios son fieles, verdaderas y se cumplen. Entonces, cuando Jesús le habló a la multitud con esta parábola, le estaba diciendo que hay un precio importante que uno tiene que pagar para llegar a alcanzar la salvación del alma, el cumplimiento de la palabra y las promesas que Él nos da a través de la Biblia, que dejó inscrita junto con promesas que vienen acompañadas de su palabra para su pueblo santo. Amén. Ahora, Él habla de las vírgenes que eran insensatas. La insensatez es una falta de responsabilidad. Cuando uno es irresponsable y
tiene un concepto de la vida o de la enseñanza de parte de Dios errónea o equivocada, porque actúa de acuerdo a lo que cree en su corazón y a lo que está en sus pensamientos. Las vírgenes estaban mezcladas con las prudentes y actuaban de la misma manera, pero de una manera irresponsable, porque no tenían el aceite que podía mantener encendida la lámpara. Y la lámpara que Dios habla a través de esta parábola es la iglesia que tiene que alumbrar el camino, es la iglesia que tiene que alumbrar donde hay oscuridad para que se vea por donde uno tiene que andar. ¿Sabes? En el tiempo antiguo, buscando esta palabra, Jesús comparó a las vírgenes insensatas y a las prudentes como lo que hacían los hombres y mujeres cuando iban a concretar un matrimonio, iban a formar una familia. Y dice la palabra de Dios que había doncellas acompañando a la novia para que se preparara para poder concretar ese lazo matrimonial. Dice que las doncellas estaban con la novia en su casa preparándola, decorándola, para que ella se destacara, para que ella se presentara con una motivación de gala por la importancia que tenía el compromiso que iba a concretar con un varón. Dice la palabra de Dios que el novio también se preparaba e iba a la casa de la novia a buscarla. Cuando la novia estaba preparada, cuando estaba acompañada por las doncellas y la traía al lugar de festejo. Podía ser su casa, como en otro lugar. Y dice la palabra de Dios que Jesús usó este método como parábola para hablarle a la multitud y enseñarle que era necesario la constancia de la preparación, porque las prudentes tenían el aceite. Ellas estaban preparadas, estaban listas para la ocasión, aunque el novio se retrasó, él llegó y ellas estaban listas, porque tenían el aceite con ella. Aunque también se cansaron, se quedaron dormidas, pero cuando gritaron, ahí viene el novio, viene el esposo, dice que se levantaron y tomaron el aceite, prepararon la lámpara y él las invitó a pasar con él al reino. Pero aconteciendo esto, la puerta se cerró. Y uno puede pensar, pero Dios tiene que entender que a veces uno se equivoca o no fuimos verdaderamente responsables y nos puede dar la oportunidad de poder hacer las cosas como Él quería que sean hechas. Pero, ¿sabes? Ellas tuvieron mucha oportunidad. Y no solo eso, tuvieron ejemplos, porque estaban mezcladas entre las que estaban consagradas. Y quizás el pensamiento de estas otras vírgenes fue: nosotros estamos listas, pero hoy no fuimos
fuimos a buscar el aceite, porque a mí me parece, no creo que hoy vaya a venir. Entonces estaban allí, todas quedaron dormidas, pero las que no tenían el aceite no hicieron tiempo a preparar la lámpara para entrar al reino con el Señor. Y por eso es que Dios le dijo: yo no las conozco, lamentablemente, y tuvo que cerrar la puerta. Y a veces tomamos el Evangelio de Cristo con tanta liviandad, con tanta irresponsabilidad, para justificar nuestro caminar con Dios, para justificar nuestra pesadez, nuestra pasividad de el valor que tiene estar preparado y en la comunión con Dios. Y las insensatas eran irresponsables porque quizás habían dejado de orar, quizás no estaban buscando a Dios como Dios se lo pedía en su palabra. Muchas veces es necesario ayunar, orar, apartarse para Dios, porque cuando uno quiere estar más cerca de Dios, cuando uno quiere buscar de agradarle a Dios, habrá lazo que cortar. Y uno empieza a cortar lazos en uno mismo. Y ¿sabes algo, amada iglesia? Te liberan esos lazos que se cortan, porque los lazos te ligan a las corrientes de este mundo. ¿Sabes? Muchas veces he sido una persona muy atacada, muy incomprendida por estar en aislamiento y un poco en soledad. Pero cuando uno empieza a caminar en los caminos del Señor y cuando uno empieza a consagrar su vida a Dios, cuando uno empieza a conocerle más al Señor, hay una demanda en la conducta del cristiano, que es no desvalorizar el tiempo de nuestra vida, porque necesitamos estar tiempo con el Señor. Y quizás ya no puedas libremente reunirte en fiestas, en cumpleaños, en otros festejos que te aparten de la comunión con Dios, porque se mueven malas influencias. Y la guerra y el campo que Satanás usa con toda libertad para querer hacernos caer de la gracia de Dios es la mente. Entonces, cuando uno empieza a pensar, pero es lógico lo que hago, porque tengo amistades, porque tengo familia, es bueno también dedicar un tiempo, porque la excusa siempre es ir a predicar la palabra de Dios. Así pensaban estas vírgenes que eran insensatas. Su propio justificativo les permitían compartir a medias las cosas del Señor. Pero esto va de acuerdo a la consagración de cada uno. ¿Sabes, amada iglesia? Cuando uno empieza a cortar los lazos en las corrientes del mundo, cuando uno empieza a liberarse para Dios, aunque eso te lleve a críticas, eso te lleve a que seas incomprendido, incomprendida, porque tomaste la decisión de consagrar tu vida a Dios. Pero llega un momento que uno decide por Dios y no perder la salvación del alma. Amén. La insensatez llevó a que estas mujeres perdieran la oportunidad con Dios.
Gloria a Dios. Parece tan poca cosa, parece no tener tanta importancia cuando nosotros leemos la palabra y esta historia, esta parábola de Jesús. Pero ¿sabes algo? Las lámparas simbolizan la luz de Cristo en nosotros. Y cuando la lámpara se apaga, no tiene aceite, empezamos a perder el camino. Empezamos a caminar con peligros porque podemos tropezar, podemos chocar con alguna piedra que hasta nos pueden hacer lastimar. Pero mientras la lámpara esté encendida, nosotros vamos a tener cuidado por donde andamos, porque vamos a poder ver el camino por donde tenemos que transitar. Amada Iglesia, en esta noche el Señor nos está dando una advertencia, nos está llamando a la consagración y a salir de la pasividad. Quizás tú digas, pero yo conozco la palabra, yo conozco al Señor y yo estoy en consagración. Pero déjame decirte algo, estas vírgenes insensatas estaban con las prudentes, tenían diálogo y compartían. Pero cuando llegó el momento que estaban esperando todas, solamente 5 pudieron levantarse y caminar hacia la invitación de Dios. Y ellas le dijeron, no podemos darte nuestro aceite. Vayan ustedes y compren donde las vendan, porque si te damos nuestro aceite nos quedamos todas sin combustible. Entonces, ellas entendieron qué tremendo fue este error de no estar preparadas para el momento de ellas con Dios. ¿Sabes, amada Iglesia? A veces uno se confía y se apoya en la consagración de otro. A veces uno se confía y se apoya, amén, en lo que otro está recibiendo de Dios. Y nosotros no nos molestamos por esforzarnos. O creemos que así están bien las cosas cuando Dios nos pide a cada uno personalmente la consagración de nuestro corazón. Amada Iglesia, Jesús quería decirle tantas cosas a su pueblo, a su iglesia, a la multitud a través de esta parábola. Porque Él, mientras les hablaba de esta parábola a la iglesia, a la multitud que lo seguía, estaba recordando que en los tiempos antiguos así se vivía cuando se generaba el compromiso entre un hombre y una mujer para formar verdaderamente una familia, un hogar, una unidad. Amén. Así eran los tiempos antiguos. Detalles que Dios destacó. Tenían que preparar las lámparas y ponerle el aceite para que esas lámparas no se apagaran, para que permanecieran encendidas. Porque era necesario, era la luz de Dios reflejada a través de la iglesia para extenderse al mundo. Y Jesús hablaba en parábolas. ¿Sabes por qué Jesús hablaba en parábolas? Porque aquellos que creían de verdad, aquellos que le abrían el corazón a la enseñanza de Dios, aquellos que cuando Jesús enseñaba la palabra,
anhelaban, deseaban saber más, conocer más de su revelación, dice que Dios mismo venía hacia ellos para abrirle el entendimiento y que pudieran entender los secretos de Dios. Por eso Él hablaba por parábola, porque a Dios nadie le engaña. Todos escuchaban y se maravillaban, porque la palabra llegaba a sus emociones, porque era en revelación de Dios algo nuevo que venía del cielo hacia la humanidad. Muchos eran tocados emocionalmente y querían seguir al Señor porque encontraron algo nuevo que necesitaban en su interior. Pero solo permanecían aquellos que tenían la revelación. Amada Iglesia, en esta noche el Señor quiere abrir nuestro entendimiento. Él quiere que entiendas que fuiste llamado con un propósito de parte de Dios, para que puedas tener una comunión íntima con Él, para que lo busques de todo corazón, para que lo busques a través de la verdad, para que te acerques a Él, para que desees, para que anheles estar cerca de Él y aprender más de Dios. Acá no hay ningún secreto que no pueda entenderse. Es bueno tener gente a nuestro alrededor que sepa mucho de Dios y que nos pueda incentivar la fe, que nos pueda empujar a buscarle, a permanecer. Pero Dios quiere que personalmente tú le busques de todo tu corazón, porque la experiencia la quiere vivir contigo el Señor, amén. Él es tu amado, Él es tu esposo, Él es tu dueño, tu libertador, tu sanador. Él es la fortaleza de tu vida, Él es la protección divina del cielo para ti y para toda tu familia. Amada Iglesia, en Cristo estamos completos. No necesitamos otra cosa. Necesitamos a Dios. Y si tenemos a Cristo en nuestra vida, lo tenemos todo. Pero tenemos que entender que Él está en el primer lugar. Y luego las demás cosas vienen por añadidura. Y nosotros ponemos las demás cosas en segundo lugar. A veces cuesta. ¿Sabes, amada Iglesia? Cuando uno se va acercando al Señor, te vas dando cuenta cuál grande y maravillosa es su presencia, su gloria, su poder. Porque te vas dando cuenta que cuando más te acerca parece que más lejos está. Porque es tan amplio, tan extenso el Señor que jamás vamos a lograr alcanzar. Pero sí nosotros nos podemos acercar a Él. Por eso, amada Iglesia, en esta noche la palabra del Señor te está invitando a que cambies tu pensamiento, a que cambies tu manera de creer en Él y de pensar solamente como Él te lo pide en su palabra. Así tenemos que pensar como piensa Dios. Dios es siempre el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él jamás va a cambiar. Y cuando tú te encaprichas o te encierras en una manera de pensar y te justificas ante la palabra de Dios buscando una vía de escape, de poder concretar y concordar tu manera de vivir que no le desagrade a Dios, eso a Dios no le sirve, porque las insensatas se durmieron
y estaban ahí con las que eran prudentes porque querían ir al reino con el Señor. Pero ese cambio de pensamiento hizo que perdieran la salvación. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta lucha? ¿Para qué tanta perseverancia? Si al final la puerta se cerró. Por eso, amada iglesia, es una palabra de advertencia, una palabra de consejo, una palabra de sabiduría para la iglesia de Cristo en esta noche. Por eso dice la palabra del Señor. Velad pues, en el verso 13, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que no tenemos que dejar de orar, de leer la palabra, si es posible ayunar, no dejar de congregarse, porque el Señor lo que tiene preparado para su iglesia es verdad y se cumple. Amén. Para Él no hay nada imposible, porque con Cristo somos más que victoriosos. Y Él nos va a hacer vivir de gloria en gloria, mostrando su poder frente a toda lucha, frente a toda tribulación, toda barrera que quiera interponerse entre Dios y nosotros. Pero nosotros tenemos que tener la lámpara encendida siempre. ¿Y cuál es el combustible para esa lámpara que somos nosotros, que tenemos que estar preparados? Es la unción del Espíritu Santo. Es la presencia de Dios en nosotros. Si uno se aparta de la presencia de Dios, si uno se apaga de la presencia de Dios, ¿cómo crees que puede alumbrar esa lámpara? Si necesitamos tener el aceite con nosotros. Y Dios cumple su palabra y está dispuesto a dártela, pero tú tienes la responsabilidad de mantenerla encendida. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Yo sé que muchas veces pareciera un aburrimiento el que todos los días uno tenga que vivir de una manera contraria a las corrientes del mundo. Otra vez tengo que levantarme a orar y estoy apurado, estoy apurada. Otra vez tengo que volver a orar y ayunar. Otra vez tengo que ir a congregarme. Hoy quisiera quedarme en mi casa. Pero ¿sabes algo, amada iglesia? Ese síntoma que muchas veces la iglesia tiene es por la falta de prudencia, es por la insensatez que viene a nosotros por causa de la mente. Porque la palabra de Dios dice: y vendrá poder en ti cuando venga el Espíritu Santo. Y sabes, hay gente que tiene la llenura del Espíritu Santo y le pasan estas cosas porque la mente no se ha renovado para poder vivir esta gloria. ¿Por qué dice en el libro de Romanos: renueva el espíritu de tu mente cada día? Tienes que renovar tu entendimiento en Dios cada día. Por eso es necesario leer la palabra y no dejar que venga de parte del diablo esa pesadez contra uno, ese pensamiento erróneo, ese pensamiento pagano que te hace creer que está de acuerdo con Dios, pero si no está de acuerdo con la palabra de Dios, Dios no tiene nada que ver en eso.
sino que es la parte almática de uno que busca la justificación. Amada Iglesia, la palabra de Dios en el libro de Romanos dice que renovemos nuestro entendimiento cada día y que la llenura del Espíritu Santo la mantengamos con la oración, el ayuno, leyendo la palabra y congregándonos. No es fácil, porque uno pelea con uno mismo, porque la carne está acostumbrada a vivir de una manera cómoda, pero eso nos aleja de Dios y nos enfría y nos confunde. Amén. ¿Sabes, amada Iglesia? Bendigo la palabra del Señor en esta noche porque nos está ayudando, nos está alertando, nos está guiando, nos está iluminando, para que nosotros entendamos que la lucha no es solo contra el diablo, sino contra nosotros mismos. Hay una parte almática que no se quiere enfrentar con nosotros mismos y buscamos justificativos afuera, echándole la culpa a otro o a la circunstancia de vida que tenemos que enfrentar. Pero muchas veces es necesario desnudarse delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, mira cómo pienso, quiero justificarme ante ti, Señor. Quiero sentir una satisfacción de que así como voy, así como pienso, como actúo, estoy de acuerdo a tu voluntad y no es cierto. Necesito cambiar, necesito que quiebres mi corazón. Señor, necesito postrarme delante de tu presencia y necesito ponerme de acuerdo contigo. Amén. Muchos tienen que pedirle esto al Señor: Señor, quiero estar de acuerdo contigo, ayúdame. Si no hay otra manera, quebrantame, Señor. Quiero derramar mi corazón delante de ti, porque soy débil, porque tengo deseos que no están de acuerdo contigo, que me gustaría vivir ciertas cosas, pero eso me va a alejar de ti. Tenemos que ser sinceros con el Señor. Señor, estoy en la iglesia y hasta hablo de ti, Señor, que eres un Dios real, pero necesito vivir lo que yo estoy hablando. Necesito vivir lo que estoy enseñando, lo que estoy transmitiendo, porque tú eres un Dios de verdad. Y sabes, para Dios no hay imposible. Dios está pidiendo a la iglesia una vida de consagración y de santidad. Amén. Porque Él es santo. Gloria a Dios. ¿Sabes, amada iglesia? En esta noche, el Señor, cuando contaba en esta parábola, esta historia de una relación que se iba a concretar con un compromiso eterno, pero las consecuencias de aquel que no entendió o no quiso entender o pensó que a su manera las cosas iban a salir bien. Y vemos cuáles son las consecuencias. Pero yo creo que Dios está buscando corazones dispuestos a tener una vida en relación con Él, pero como Él lo pide en su palabra. Por eso es que Dios está hablando a través de su palabra, que nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que entender que nuestra mentalidad se tiene que renovar cada día, porque no podemos buscar llenarnos del Espíritu
para usarlo con la mente natural o vieja. Por eso en otra parábola el Señor dice que Él no puede poner vino viejo en odres viejos porque se rompen, que Él pone vino nuevo en odres buenos, en odres nuevos. ¿Sabes, amada iglesia? La palabra de Dios está hablando de la unidad, de la mente renovada y el poder de Dios en uno. Tú cuando te levantes a la mañana y ores y le clames y le digas al Señor, Señor, heme aquí, quiero comenzar este día en la comunión contigo. Pero también dile al Señor, yo quiero que renueves el espíritu de mi mente, porque sé que hay algo nuevo para mí cada día. Yo no me puedo atar con una experiencia de ayer, cuando hoy Dios me quiere dar cosas nuevas. Cuando Dios hoy me quiere enseñar nuevas cosas y corregir lo que está sin corrección. Y el Señor te va a enseñar y te va a hacer sabio y sabia porque te va a dar revelaciones ocultas para que tú lo entiendas y empieces a conocerlo como Él es. Amén. Por eso, amada iglesia, en esta noche yo te voy a invitar, junto con esta palabra, a que podamos orar para aquellos que están escuchando la palabra también a través de la internet, a través de la plataforma virtual, en el lugar donde estés. Quizás eres un hombre o una mujer que está sirviendo a Dios. Y quizás al escuchar esta palabra estás entendiendo que no solo es yo estoy en el Evangelio y anuncio a Cristo a las naciones, al mundo entero, y oro y ayuno y estoy consagrado, pero hay algo que Dios quiere que sepas hoy, que tienes que también corregir y ordenar al ser humano que está en ti. Amén. Porque ese es el que necesita el cambio cada día para poder agradar el corazón de Dios. Por eso vamos a orar juntos en esta noche. Yo te invito ahí donde estás, que tú cierres tus ojos y tómate un instante para hablar con el Señor. Y dile, Señor, no esperaba que esta noche me pidieras a través de la palabra y me demandaras consagración y santidad. Pero ¿sabes algo? Es necesario la intimidad con Dios, porque si no hay intimidad con Dios, no hay una experiencia personal, porque eso es lo que Dios busca, que tengas intimidad con Él. Y allí en la cámara secreta puedas desbordar tu corazón ante Dios y dejarte enseñar por Él, dejarte guiar, dejarte aconsejar, dejarte iluminar, para que Dios te haga una nueva criatura cada día. Amén. ¿Y sabes qué vas a llegar a sentir? Deleite, satisfacción, gozo, paz, porque estás haciendo lo que a Dios le agrada. Y lo que deseabas hacer o lo que no viviste y deseabas vivir, ya no va a haber necesidad. Dios va a cumplir tu sueño. Dios te va a ayudar a concretar esos sueños que anhelan tu corazón, respaldado por su bendición. Pero primero tiene que estar Dios en tu vida. Amén. Tienes que estar Dios en los consejos. Tienes que estar Dios en las decisiones a tomar. Y de Él son los tiempos. Para Dios 1000 años es como un día.
y la espera que tú hagas para no apartarte de la consagración y la comunión con Dios, Dios te la va a recompensar. Porque lo que no viviste en años, Dios te lo va a hacer vivir en un día. Amén. Para Dios no hay imposible. Por eso oremos al Señor. Mientras adoramos al Señor, mientras los hermanos que adoran al Señor ministran al Espíritu sobre la iglesia, vamos a orar y vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Hoy te quiero adorar, Señor. Hoy quiero entrar en tu presencia santísima. Quiero que renueves mi mente y mi corazón. Señor, extiende tu mano. Señor, libérame de toda carga. Dame paz. Renueva el espíritu de mi mente en esta noche. Mientras adoras al Señor, el Espíritu Santo te va a ministrar en este lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Llévame a tu hogar. Arriba, que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor. Llévame a tu hogar. Arriba, que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Llévame
Gracias, Padre. Gracias porque en esta noche, Señor, tu palabra habló a nuestro corazón, Señor. Hay advertencia de parte tuya porque en algo nos estamos equivocando. Señor, no queremos ser como las vírgenes insensatas que confiamos en nuestra manera de pensar, Señor, queriendo cambiar tus decretos. Pero, Señor, queremos ser de tu agrado. Queremos alcanzar tus deseos, tus anhelos, Señor. Sabemos que tus pensamientos para con nosotros son buenos y perfectos, Padre. Y te damos gracias porque eres un Dios verdadero. Que mientras tengamos vida en esta tierra, en este cuerpo, tenemos oportunidad de empezar de nuevo. Señor, y tú nos aceptas. Tú nos amas. Tú quieres lo mejor para nosotros. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias por los halagos. Gracias por cumplirnos tus deseos. Gracias por las exhortaciones, Señor. Gracias, Padre. Cuando tú nos exhortas, cuando tú, Señor amado, nos amonestas, porque es lo mejor para nosotros. Señor, abre el entendimiento de tu iglesia, que ellos puedan tener revelación de tu palabra. Hazle sentir el llamado, Señor, si algunos se han olvidado cuando tú los llamaste, Señor amado, para que vengan a ti. Hazles revivir aquel momento del principio, que sientan tu llamado, que hay un propósito. Señor, que algo grande quieres que ellos vivan en la comunión contigo. Por eso te doy gracias. Gracias, mi Dios. Fortalece cada uno de tus hijos en este lugar. Libera las mentes y los corazones. Llévate toda carga, toda angustia, todo dolor, todo tiempo de proceso, Señor, que quizás no nos causen mucha alegría. Te damos gracias por esos procesos, porque vamos a ver tu gloria en ellos, Padre. Nuestra fe se va a sentar, Señor, porque vamos a ver tus promesas cumplidas. Gracias por esos ángeles ministradores de tu bendición que se están moviendo en este lugar, Señor, derribando batalla a nuestro favor, porque no vemos algunas cosas, pero tú sí las ves, y tu mano se extiende, y tu mano levanta a tu pueblo, lo fortalece, lo llena de paz y de tu presencia gloriosa. Señor, gracias por la vida de tus hijos en esta noche, los bendigo. Bendigo en el nombre de Jesús cuando ellos salgan de este lugar, el trayecto hacia su hogar. Que tu presencia vaya con cada uno de ellos, Señor, y desatando en su hogar la bendición que han recibido en este lugar. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Señor y a su palabra en esta noche, porque Él está en este lugar.